Hoy vamos a continuar con el tema de las misiones, en esta es la primera hora, y vamos a hacer una breve historia del movimiento misionero en el mundo, es un tema interesante que necesita obviamente un análisis mucho más profundo de lo que podemos hacer acá en este breve tiempo que tenemos, ¿no? Pero es interesante ver la evolución del crecimiento de la iglesia, primeramente a través de la historia y después la condición de las misiones actuales. Y va a ser, esta clase de hoy día va a ser un poco así de cultura cristiana, de misiones, una cosa así, porque es básicamente historia. Pero es interesante. Ahora, esto tiene varias etapas. Vamos a hablar de la primera etapa hoy día. Los cristianos perseguidos por el Sanedrín, por los judíos, en el principio se desvincularon muy pronto de la sinagoga, y el cristianismo desde sus orígenes siempre fue un tema universal, ¿no? Abierto a los gentiles, en los que no, los que no tenían ese concepto, y nosotros ya lo vimos en el pasado, fueron los judíos, pensando que toda administración o toda acción de Dios en el mundo estaba relacionada directamente con su pueblo. Si bien es cierto, por un tiempo en la historia fue así, pero no fue la idea original, como habíamos ya conversado sobre los temas de Abraham y los temas del Antiguo Testamento, que siempre tenía una vinculación, ¿no es cierto?, con la humanidad más que con la nación de Israel. La nación de Israel tuvo su rol importante en la economía de Dios, pero en ese sentido también tenía que servir como posible conexión, un sacerdocio, una conexión entre Dios y la humanidad, y eso quedó un poco restringido. Entonces después, cuando ya nació la iglesia, siempre tuvo esa naturaleza universal con que empezó, ¿no es cierto? Y entonces con este evangelio que siempre está abierto a los gentiles, y estos fueron declarados libres a las prescripciones de la ley mosaica, y ellos mismos empezaban a mover, empezaban a desvincularse, ¿no?, del mundo judío, ¿no? Ahora, en la primera expansión de los evangelios, del crecimiento del evangelio, primeramente tenemos que recordar que esto nació en un ambiente hostil. Hay que siempre recordar eso, porque estamos hablando de dos influencias que tenían en contra, que era muy fuerte. Incluso que Jesús en Mateo capítulo 10 lo mismo lo dice, en 24, cuando él dice que no es el discípulo más que el maestro, y Jesús les había advertido, ¿no?, cuando aún permanecía con ellos aquí en la tierra. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte por proclamar que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y la hostilidad de las autoridades de Israel que habían condenado a Cristo debían dirigirse luego a los apóstoles y los demás que seguían la senda, ¿no?, y que anunciaban a Jesucristo resucitado y confirmaban en sus predicaciones este hecho, y también sus predicaciones fueron confirmadas con milagros obrados ante todo el pueblo. Entonces el Sanedrín ya está en una situación complicada, ¿no? Intentó silenciar a los apóstoles, pero obviamente Pedro, con su respuesta que nosotros recordamos muy bien, él dijo que es preciso obedecer a Dios ante los hombres, y los apóstoles por esa actitud fueron perseguidos, azotados, pero ni las amenazas ni la violencia lograron acallar a los apóstoles. Salieron gozosos por haber sido hallados dignos de sufrir este sufrimiento, este oprobio, por el nombre de Jesús. Y después tenemos, ¿no?, la muerte del diácono Esteban, lapidado por los judíos,
y señaló el principio de una gran persecución contra la iglesia, contra los discípulos de Jesús. La separación entre el cristianismo y el judaísmo se hizo cada vez más profunda y patente en este periodo, ¿no? Muy fuerte, hasta la conversión de Pablo. Este universalismo cristiano se puso pronto de manifiesto en contraste con el carácter nacional que tenía la religión judía. A Antioquía de Siria, una de las grandes metrópolis del Oriente, llegaron los discípulos de Jesús fugitivos, ¿no? De Jerusalén. Algunos de ellos eran helenistas con mentalidad más abierta que la de los judíos palestinos y comenzaron a anunciar el evangelio a los gentiles. Y después en Antioquía, el universalismo de la iglesia, este carácter universal de la iglesia se hizo realidad. Y ahí fue precisamente donde los seguidores de Cristo comenzaron a llamarse cristianos, o más bien dicho, empezaban a ser llamados cristianos, dándose cuenta de que ya no era una secta de los judíos, sino que una realidad nueva entre ellos. Ahora, todo esto fue, ¿no es cierto?, testificado por una acción divina, milagrosa, que hizo Dios a través de Pedro, a través del apóstol Pedro, y precisamente cuando él abrió las puertas a los gentiles, las puertas de la iglesia, y estos señales extraordinarios que acompañaban la conversión del Cornelio y de su familia, y esto con esto mismo le dio valor a Pedro, ¿no?, para seguir en esa dirección, aun cuando Pedro mismo en un tiempo tuvo problemas con esto de llevar el evangelio ya hacia afuera, ¿no? Pero cuando él dijo finalmente, ahora reconozco, y estas son palabras de Pedro, ¿no? Ahora reconozco que no hay para Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es acepto a Él. Y eso sale en Hechos capítulo 10, ¿no? Como la conclusión de este evento. Tremendo evento, porque para Pedro era absolutamente necesario ver en Cornelio y su familia las mismas señales que él había recibido para estar convencido él de que el evangelio realmente pudiese traspasar estas líneas culturales y líneas religiosas en ese tiempo. En Jerusalén la noticia de que Pedro había otorgado el bautismo a gentiles incircuncisos produjo graves problemas, estupor entre todos los que estaban ahí. Fue preciso que el apóstol relatara puntualmente lo que ocurrió para los judíos cristianos de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Para que ellos pudiesen sufrir un cambio de mente, ¿no?, y pudiesen superar prejuicios que habían tenido. ¿Y cómo lo superaron? Precisamente fue por la recepción, ¿no es cierto?, la señal, la recepción del Espíritu Santo. Comenzaban a comprender que la rendición de Cristo era la redención, de Cristo es universal, y que la iglesia ya tenía otro carácter, ¿no? Que la iglesia ya estaba abierta a todos. Al oír estas cosas, dicen Hechos capítulo 11, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, luego Dios ha concedido también a los gentiles el arrepentimiento para la vida. La definitiva victoria del cristianismo en este sentido de su carácter universal necesitaba todavía superar un último obstáculo. La misión de los gentiles en la iglesia había sido una novedad difícil de comprender para muchos judeo-cristianos,
aferrados a sus viajes y sus viejas, aferrados a sus viejas tradiciones. Estos cristianos de origen judío consideraban que los conversos gentiles, para poder ser salvos, necesitaban también ser circuncidados y observar las observaciones de la ley de Moisés, y estas pretensiones que tuvo estas observaciones o estos nuevamente prejuicios o estas consideraciones finalmente fueron superadas, ¿no es cierto?, en los concilios de la Iglesia. Finalmente la Iglesia quedó libre de este estancamiento y tuvo la oportunidad, sí, de mostrarse como una expresión universal de la Iglesia. Entonces vemos que primeramente las primeras experiencias fueron experiencias complicadas, dada al contexto en que el cristianismo nació. Luego el crecimiento hacia una universalidad del cristianismo a través de la experiencia de Pedro, después Concilio de Jerusalén, y que tenemos nosotros aquí. Para tratar los problemas tan fundamentales se reunió en el año 49 el denominado Concilio de Jerusalén. En la asamblea, Pablo y Bernabé llevaron la voz de las iglesias de los gentiles y dieron testimonio de las maravillas que Dios había obrado en ellos y en esas iglesias. El apóstol Pedro, una vez más, habló con autoridad en defensa de la libertad de los cristianos en relación con las observancias legales de los judíos. Y el concilio, a propuesta de Santiago, que era uno de los apóstoles y estaba en Jerusalén para el concilio, acordó no imponer cargas innecesarias a los conversos gentiles. Bastaría que estos se anduvieran a unos sencillos preceptos o lineamientos que se determinó ahí. Por ejemplo, guardarse de la fornicación por respeto a la ley vieja, abstenerse de comer carnes no correctamente sangradas, o los sacrificios a los ídolos. De este modo quedó resuelta de la forma definitiva el problema, ¿cierto?, de las relaciones entre el cristianismo y la ley mosaica, siendo estas observaciones las únicas que permanecían en el tiempo. Los judíos cristianos siguieron existiendo todavía durante el tiempo de imperio en Palestina, pero como un fenómeno minoritario, y dentro de una iglesia cristiana cada vez más se extendía al mundo gentil. Este grupo de los gentiles seguía funcionando durante muchos años, pero ya no era la influencia principal, sino que los gentiles empiezan a tomar, ¿no es cierto?, su posesión dentro de la iglesia. Los mismos propulsores de esta expansión misionera entonces son los primeros apóstoles, ¿no? Y tenemos nosotros Pablo, ¿no?, que era apóstol precisamente a los gentiles, y Pedro, que fue más dedicado a la nación judía en su ministerio, aun cuando nosotros vemos que esto también tiene un efecto cruzado, porque a veces Pablo, cuando en sus trabajos se dirigía a los judíos en las sinagogas, y Pedro, bueno, tenemos el caso de Cornelio y otros casos en donde él también tenía algunas relaciones, ¿no?, con los gentiles, pero básicamente quedó así por definición de Pablo, de hecho. Y después ya tenemos el caso de los
de Pedro que estaba preso, ¿no es cierto? Pablo también, que estuvo preso por el Imperio Romano. En fin, tenemos este ejemplo de estos dos y el apóstol Juan, ¿no? Más que otros. La obra de los apóstoles no agota, con todo, el cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo. Es indudable que más de las veces serían hombres humildes y desconocidos, funcionarios, comerciantes, soldados y esclavos, los portadores de las primeras predicaciones del Evangelio en el mundo gentil. Con algunas salvedades, es lícito afirmar que la penetración cristiana fue durante estos siglos un fenómeno que afectó a las poblaciones urbanas más que a los sectores rurales. Y eso vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Al sonar la hora de la libertad de la Iglesia en el siglo IV, el cristianismo ya había arraigado con fuerza en distintas regiones, ¿no es cierto?, de Europa y también de Asia, como por ejemplo en Siria, Asia Menor, Armenia, y también en Europa, por ejemplo, Roma y las ciudades de Grecia, que nosotros ya conocemos por el contexto y por el texto del libro de Hechos. Así que los primeros que llevaban este evangelio, si bien es cierto lo que tenemos en el Nuevo Testamento, es Pablo y Pedro, entre algunos otros, ¿no? Porque dicen que por causa de la persecución, cuando se fueron de Jerusalén, se fueron todos los discípulos, menos los apóstoles, y se fueron divulgando este mensaje, este evangelio. No sé si a todo el mundo en ese momento, parece que fue más bien una cosa regional, ¿no? De Samaria, Judea, de por ahí, pero también algunos llegaron más lejos. Y tenemos también dos centros. Tenemos Jerusalén, que es un centro más bien para los cristianos judíos, y tenemos Antioquía, que era una congregación mixta, que tenía tanto gentiles como judíos, y finalmente que se convierte en el centro de operaciones de Pablo, o por lo menos después de un tiempo desde donde él salió y siempre volvió dando informes de sus viajes allá. Pero la mayor parte de la gente que llevaba este evangelio a través de todo el mundo eran otros, los que no son nombrados, ¿no? Y como decía, incluso que hay ejemplos en donde los esclavos llevaron el evangelio, los que fueron conquistados más adelante en la historia, conquistados por otros imperios, y fueron llevados en la relación que tenía con sus amos y con los demás. El evangelio también crecía a través de estas personas que nosotros no tenemos los nombres de ellos, los mismos soldados que finalmente uno que otro que fueron, ¿no? Convirtiéndose. El ejemplo de un comerciante sería Apolo, ¿no es cierto?, que era un comerciante y él no es apóstol, no es diácono, no sabemos qué relación tiene él con la iglesia establecida en Jerusalén, pero sí sabemos que es un hombre elocuente y que viaja por el mundo, y lo encontramos en distintas partes de Europa y Asia, compartiendo el evangelio, siendo corregido para compartirlo más precisamente, pero es un hombre que fue nombrado, y esto casi podría decir que él fue nombrado en representación de un grupo más grande que llevaba el evangelio a distintas partes del mundo. Entonces hay un conjunto de protagonistas
en esta primera expansión del Evangelio, y nosotros solamente tenemos los relatos de algunos pocos. E incluso que da más crédito a la teoría de que el libro de los Hechos tal vez sea más el libro del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu Santo, que el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque son realmente pocos los apóstoles que están ahí mencionados. Está claro en el libro de los Hechos que la iglesia cristiana creció más rápidamente en su infancia, muy rápidamente. Tras el día de Pentecostés, en Hechos 2, los judíos que habían estado en Jerusalén para las festividades regresaron a sus países y a sus casas, ¿no? Y los que habían sido convertidos tomaron el mensaje del Señor con ellos. Los cristianos se esparcían por todo el imperio. Esto fue una movida súper sabia de Dios, teniendo gente de todo el imperio en Jerusalén. En un día específico, predica el Evangelio por primera vez, se convierte en 3.000, y de ahí, de los 3.000, supongamos que 1.000 venían de afuera, no sabemos, estamos especulando, pero supongamos que 1.000 se volvieron a sus países, a sus casas, y nosotros sabemos que ellos llevaban el Evangelio con ellos, porque después en el desarrollo del libro de Hechos, cuando llega Pablo, llega algunos otros a ciudades, ya se encuentran con discípulos antes de su primera visita. Se supone que venían de ahí, ¿no? Tomaron el mensaje con ellos. Los cristianos se esparcían por todo el imperio, aún más allá del imperio romano. El crecimiento durante este periodo no se debió a un plan de la iglesia, un plan eclesiástico de evangelismo, sino al testimonio espontáneo de los cristianos, comerciantes, misioneros, evangelistas, soldados, esclavos que se movilizaban a lo largo y lo ancho del imperio. Además, había varias operaciones misioneras exitosas que resultaron en el nacimiento de las iglesias a lo largo de las tierras del Mediterráneo, y nosotros tenemos, por ejemplo, voy a dar las citas nomás, Hechos capítulo 8, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 16, y así podríamos seguir mostrando cómo la iglesia creció en este tiempo. ¿Cuáles son los factores que aseguraron la rápida propagación del Evangelio y los elementos favorables? El primer elemento favorable es la Pax Romana, ¿no? Toda esta zona, después de Alejandro Magno, toda esta zona quedó dividido en cuatro partes en realidad. Y cuando llegó el Imperio Romano a incluir dentro de este mundo que era de Alejandro, ¿no? Incluir a otros como por ejemplo España y otros lugares, ¿no? Finalmente, por decreto romano, se impuso esto, lo que se llama la Pax Romana, que unificó el mundo más cercano al Mediterráneo y lo unificó permitiendo ya un fluir, ¿no es cierto?, de tránsito, un fluir comercial. También las culturas empezaban a unirse o refundirse, ¿no?, en uno solo. El Imperio Romano había impuesto a esta zona, en el Mediterráneo, una unidad que jamás se había conocido. Y esto permitió, entre otras cosas, viajar con mayor seguridad en toda esta zona del mundo. El otro era el sistema vial o de caminos de los romanos. Este sistema era muy desarrollado, ¿no? Y esto formaba una red de comunicación entre los centros comerciales más importantes del imperio. Obviamente el imperio lo usaba con fines políticos y comerciales, pero Dios aprovechó este momento para usarlo para la libre propagación también del Evangelio, ¿no? La lengua griega también. Esto sí es
es algo que quedó rezagado del imperio griego, en donde ellos llegaron con fuerzas militares, pero no era su objetivo la ocupación militar, sino querían producir una especie de culturización de estas naciones y unieron el mundo bajo un solo idioma. Es curioso, es muy curioso, que este idioma griego finalmente, y si llegamos a este punto hoy, si nos alcanza el tiempo, el idioma griego finalmente quedó siendo el idioma de las clases más bajas, no la clase académica. Y es por eso también que se proliferó tanto el griego koiné, lo que se llama, que es el griego común del pueblo, y es el griego que Pablo y otros usan para escribir el Nuevo Testamento. Y también la diáspora. La diáspora son los judíos que estaban desparramados en todo el mundo, en la mayoría de los países conocidos del mundo. Muchos gentiles se habían convertido en Dios, temerosos de Dios como resultado de su influencia también. Dentro de este grupo, el Evangelio encontró ya una población lista para su aceptación. De hecho, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Es una expresión que se usa para mostrar que esta influencia de los judíos que se habían dispersado en todo el mundo, llevaban este mensaje con ellos. Y no puedo creer que me pasó. Ahí está. Y de manera que cuando llega el Evangelio, ya encuentra personas que primeramente conocen a Jehová, Dios, ¿no? Y tienen noción, ¿no?, de los temas espirituales. Además, aparentemente había una cierta expectación de algo mayor que venía después de eso. La diáspora es un elemento que también usó Dios en ese tiempo, como los demás elementos acá, la Pax Romana, que es la paz, ¿no es cierto?, dando seguridad de traslado, ¿no? El sistema vial, un idioma que unía todo el imperio, y también este elemento judío que también existía ya en casi todos los países conocidos del mundo, que algunos de ellos, aun si bien es cierto, no se habían convertido, algunos de ellos se fueron con el ánimo de expandir, ¿no?, y llevar también su religión, el judaísmo, que preparó a muchos para la llegada del Evangelio después. Había líderes que Dios usaba para proclamar, formular y defender la fe. El apóstol Pablo fue sin duda el más sistemático y probablemente el más grande de todos los primeros misioneros. Era su objetivo de trabajar progresivamente a través de todos los países del mundo romano. De hecho, él mismo decía: yo no quiero construir sobre las bases de otros, sino que él tenía el llamado y tenía también esta pasión de ir metiéndose en terrenos que nadie había llegado, salvo estos pocos que se habían convertido en el día de Pentecostés, que volvieron a sus casas con este evangelio. Y él, sí, bien es cierto, se encontró con algunos de ellos, pero la idea de él era empezar algo nuevo, siempre, ¿no? Progresivamente viajando y llevando este evangelio a todos los países del mundo romano, incluso con su deseo de llegar a España, ¿no? Y él tenía una estrategia muy coherente. Él se instaló en las principales ciudades del imperio y de ahí proclamó el evangelio, ¿no? Y él se valió de ayudantes más jóvenes que ellos irradiaban hacia afuera de estas ciudades, hacia otras ciudades más pequeñas en la región. Y tan pronto como la iglesia había echado raíces y tenía algo de liderazgo, aun cuando no reconocido en los primeros años, funcionando, él se trasladó
a otra ciudad importante para repetir exactamente el mismo abordaje. Y el caso que nosotros sí sabemos y tenemos muy claramente identificado en el Nuevo Testamento es el caso de Éfeso, donde dice claramente, él se instaló en Éfeso y estuvo ahí entre 2 años y medio, 3 años, y durante ese tiempo toda la gente de Asia Menor, tanto gentiles como judíos, escucharon la exposición de la palabra, pero él no se movió de Éfeso. Y en un caso de esto, lo que vamos a ver en la segunda clase mía, que va a ser la tercera de hoy, que es el caso de Colosenses con Epafro, ¿no? Aparentemente él se convirtió con Pablo en Éfeso, volvió a su ciudad, él predicó el evangelio, se estableció una iglesia y Pablo no había conocido esa iglesia todavía. Fue producto de esta estrategia que tenía Pablo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Pablo no fue el único evangelista en ese momento y muchas iglesias fueron fundadas en otros lugares al mismo tiempo. Las epístolas de Ignacio de Antioquía muestran que existían iglesias florecientes distintas a las que fueron fundadas por Pablo. Y la carta de Plinio el Joven al emperador Trajano muestra que las iglesias fueron surgiendo en muchos pueblos y aldeas más pequeñas. Durante los siglos del siglo II al siglo IV surgieron varios líderes para proclamar, formular y defender la fe. La iglesia necesitaba de estos hombres idóneos y por supuesto el primero que tenemos es el apóstol Pablo, pero había más. Y estos hombres son más nombrados en la historia, no en la Biblia, pero que existían en la iglesia, eran hombres muy importantes. Por ejemplo, estos pastores, Policarpo, nosotros sabemos que fue probablemente un discípulo del apóstol Juan, ¿no? Y tiene una trayectoria muy interesante y reconocida en la historia de la iglesia. Clemente se le cita mucho a este hombre en la literatura que sigue el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en la historia de la iglesia, por la lucidez que tenía, pero también por su desempeño como pastor. Cipriano también es otro de estos importantes. También habían escritores, o sea, Pablo no es el único. Pablo escribía bajo la influencia del Espíritu Santo, declaradamente. Su formulación del Nuevo Testamento, o las cartas que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, sabemos que eso fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. No vamos a decir que estos otros que también escribieron en esta historia estaban inspirados por el Espíritu, pero sí varios escritores Dios usó para defender la fe durante estos primeros años de la existencia de la iglesia, ya fuera de estos 2 centros grandes que son Jerusalén y Antioquía, ¿no? Tenemos Clemente de Alejandría, que es muy importante en la historia de la iglesia del segundo siglo. Orígenes, que también desde el año 185 al año 251, y también Eusebio de Cesarea, que sigue a este Orígenes, que en el año 265 hasta 340, y está abarcando el tiempo en cuando el cristianismo ya no es una religión enemiga del Estado, sino que es absorbida lamentablemente por el Estado, ¿no? Y ahí está Eusebio, que está escribiendo, y precisamente en su obra que se llama La Historia Eclesiástica, que es el título, ¿no?, de su obra mayor, incluye estos elementos y este periodo. También nosotros teníamos apologistas, Justino Mártir, Tertuliano. Estos son los apologistas, son los que precisamente escribían y predicaban, ¿no?, en defensa de la fe, en defensa del Evangelio, en defensa. Muchas veces encontramos en sus prédicas, ¿no?, citando a Pablo, citando a Pedro, los apóstoles. Pero ellos vivían en un tiempo posterior. Justino en el año 103 hasta 165, y posterior a él
Tertuliano, que se cita mucho, también de los padres de la iglesia, 160 al año 240. También tenemos misioneros conocidos de esta época. Ireno, ¿no? que fue enviado a Asia Menor, desde Asia Menor a Francia, a Lyon, en Francia. Fue uno de los primeros misioneros en el año 130, ¿no? Y Pateno, el 180, que fue enviado desde Alejandría a la India con el mensaje del Evangelio, para citar algunos nomás, ¿no? Ahora, la evolución inicial que nosotros tenemos acá, en esto quiero mostrar algunas cosas aquí. Cuando evaluamos los datos disponibles respecto a la actividad misionera de la iglesia de esta época durante los primeros 3 siglos, la impresión general es de un rápido, aunque disparejo, progreso del crecimiento de la iglesia. Y esto de que haya sido desparejo es porque en el fondo sigue siendo impulsado por el Espíritu Santo y a distintos lugares según Dios quería. No obedecía un programa de la iglesia, como hoy tenemos programas de la iglesia que trata de organizar todo el movimiento de la iglesia en tierras lejanas y queremos hacerlo ordenadamente. No, ellos no tenían eso, ellos tenían algo mejor. Ellos tenían el Espíritu que los llevaba, o cuando ellos iban por sus viajes o por donde iban, predicaban el Evangelio. Y nosotros tenemos acá algunos lugares en donde llegó en esta primera época. Palestina, con la destrucción de Jerusalén en el año 70, esto no puso fin a la iglesia, fue todo lo contrario, el efecto fue al inverso, ¿no? que se extendió más. Pero sí puso fin a la existencia nacional de los judíos. En el año 70, la nación judía ya deja de existir. Este hecho alentó el movimiento misionero hacia los gentiles. Le dio más fuerza todavía, ¿no? Antioquía de Siria llega. Esta fue la segunda casa de la iglesia y la capital espiritual, por decir, del Oriente. De aquí Pablo se embarcó en sus viajes misioneros. En la época en esta época, al final del IV siglo, la población de Antioquía era al menos, la población cristiana, al menos 500,000 de personas en esta ciudad. Y se estima que la mitad de ellos, es decir, que esa es la población de la ciudad, y la población de los cristianos se estima que fue por ahí, por la mitad de ellos eran cristianos en los primeros siglos, ¿no? Que sería 250,000 de personas en una ciudad, porque hubo una explosión de crecimiento en ese tiempo. Vamos a Asia Menor con el Evangelio desde la época de Pablo. Esta área fue uno de los campos más prometedores para las actividades misioneras. Registros contemporáneos muestran que los habitantes eran altamente civilizada e inteligente y volátil. Sin embargo, hay que decir que se refirió a los habitantes de las ciudades. Las aldeas eran atrasadas e incluso en cuanto al idioma, muchas de las aldeas y los pueblos chicos en Asia Menor no hablaban griego, no se hablaba el griego en esas ciudades, sino un dialecto local. Todavía estaba dentro del Imperio Romano, pero eran las grandes urbes, ¿no?, en donde existía esta ventaja del idioma y mayor cultura para llegar con el Evangelio en el idioma que se usaba, el griego, ¿no? Roma, después de Asia Menor tenemos Palestina. Entonces vamos de Palestina hacia el norte, Antioquía, después vamos de Antioquía
hacia el poniente, ¿no es cierto?, a Asia Menor, y finalmente el Evangelio llega a Roma. Inicialmente Roma era solo la tercera ciudad más importante del mundo cristiano. No estamos hablando del primer siglo, porque ya era claramente enemiga de la iglesia, sino que más hacia fines del segundo siglo y principios del tercer siglo ya se convirtió en la tercera ciudad más grande, o sea, de mayor influencia cristiana en el mundo. Al principio la iglesia de Roma acaparó la atención de las clases más pobres y por lo tanto hablaban el griego. En esta etapa solo las clases altas usaban el latín. La iglesia en Roma creció por medio de las conversiones que habían ocurrido, sí, en la ciudad, pero sobre todo el crecimiento vino por la influencia de los cristianos que viajaban de otras partes del imperio y llegaban a Roma ya convertidos. En el momento de Cornelio, del obispo Cornelio, que del año 250, no hay que confundirlo con Cornelio, ¿no? Cesarea. Había una población cristiana establecida de aproximadamente 30.000 personas en Roma. En ese momento la iglesia en Roma tenía 46 ancianos y 7 diáconos, así como también muchos más trabajadores. ¿Qué es lo que pasaba? La iglesia crecía a través de los hogares, a través de los grupos o las iglesias en casa. Y cada iglesia en casa tenía sus pastores. Y los ancianos abarcaban más de una casa, y en las puras ciudades de Roma habían 46 ancianos o presbíteros que gobernaban la ciudad, o en la iglesia, en la ciudad más, como se dice, 7 diáconos y muchos otros trabajadores en las congregaciones, ¿no? Tenemos Galia, España. El progreso de aquí parece haber sido más bien lento. En la época de Ireno, obispo de Lyon, de Francia, la iglesia había llegado a los pueblos tribales menos educados, así como los habitantes de la ciudad, pero esto fue solo en la región del sur de Francia y una parte de España. Curioso que España siempre ha sido medio duro, ¿no? Medio difícil para el Evangelio aún dentro de este tiempo. Entonces tenemos Palestina, después Antioquía, de Antioquía a Asia Menor, de Asia Menor a Roma, y de Roma se va a las fronteras occidentales del imperio, a España. Llega el Evangelio, pero no termina ahí. Después llega a Gran Bretaña, a Egipto, a Cirene y África. Y África tuvo un gran despertar, un gran crecimiento. Hay centros muy importantes en África del cristianismo al final del segundo y principios del tercer siglo. De hecho, es interesante notar que muchos de los intelectuales o los líderes de mayor influencia de la iglesia venían de África en esos años, la parte norte de África. Tenemos Tertuliano, tenemos Cipriano, tenemos Agustín de Hipona, tenemos otros más conocidísimos en la historia de la iglesia que vienen de la iglesia de África. Cada iglesia del norte de África tenía un obispo, a diferencia del resto del mundo cristiano, en el cual solo las ciudades principales tenían obispos. No, aquí eran en cada congregación, pueblo y aldea también tenían sus obispos. Había crecido mucho la iglesia y su influencia en este continente. Era evidente que la iglesia había llegado a la clase superior también de África, las que hablaban latín, y muchos de lo que estos historiadores y apologistas y demás personas, mucho de eso fue escrito en latín originalmente, no en griego. También alcanzaron el grupo inferior, sociológicamente hablando, pero no a la clase más baja,
que era la clase de los esclavos, ¿no?, en África. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos después algunos factores. Bueno, si sigamos un poquito más, esto es de los factores de la difusión. El trabajo de los misioneros profesionales. Teníamos nosotros acá en este tiempo lo que se podría decir misioneros profesionales o de tiempo completo, como por ejemplo Pablo. Ahora Pablo estaba a tiempo completo, pero a veces también trabajaba, pero básicamente él estaba a tiempo completo y fue apoyado económicamente también por la iglesia en distintas instancias y también tuvo que trabajar, ¿no?, para su sustento. Pero nosotros tenemos el trabajo de los misioneros tiempo completo profesionales que dejaron sus hogares y viajaron con el fin de difundir el Evangelio. El apóstol Pablo no estaba solo en esto. Muchos respondieron al llamado para el servicio misionero de tiempo completo, como se desprende de los escritos hechos por Eusebio de Cesarea. Muchos, incluso de Palestina y de África, fueron a la India y a China, ¿no es cierto?, en esta calidad, enviados por algunas de las iglesias a dedicar su tiempo a esto. Pero no solamente tenemos los misioneros profesionales, sino que también había mucha influencia de los que no eran misioneros propiamente tal. Estos viajaban de un lugar a otro con el fin de cumplir con su ocupación, a veces por evitar la persecución también, pero el efecto era la difusión del Evangelio en todo el mundo. También hay otro elemento, la pureza y la esperanza de los primeros cristianos. A ver, explico esto, que el hecho de que las nuevas comunidades cristianas llamaban tanta la atención de la gente por su estilo de vida, su pureza, y también por la esperanza que ellos predicaban, esta esperanza de inmortalidad, tenía su efecto en el mundo, ¿no? Además, incluso el emperador Juliano, en el año 332 o 363, tuvo que admitir que estos cristianos atendían a los pobres y a los necesitados mejor que nadie. Fue un reconocimiento por el emperador, por ese estilo de vida que traían. Y también la persecución, que obviamente fue, el propósito de la persecución fue apagar esto, pero lejos de apagarlo, los fortaleció. Y es como tratar de apagar un incendio echándole benzina encima, lo que pasó, ¿no? Entonces, es un factor positivo, aun cuando, obvio, no estamos diciendo que la gente no sufría y que ese sufrimiento fue horrible. No queremos decir eso. Sí, lo que queremos decir es que la misma persecución que los hombres, ¿no?, y el diablo también, que quería hacerle mal a la iglesia, le hizo bien. Y eso también es otro factor de la rápida difusión del Evangelio a través de todo el mundo. Bueno, ahí vamos a cortar. Voy a terminar esta primera parte en la clase virtual, así que les voy a mandar la información de la hora y el día para terminar con esta materia aquí sobre esto de la expansión mundial, la primera parte. Después viene la segunda parte. Lo que viene en la última parte de la expansión mundial primera, es ver los centros hasta donde llegó el Evangelio a través del mundo, ¿no es cierto?, antes del año 500, hasta donde llegaba, y ver su progresivo crecimiento a través de todo el mundo del imperio y más allá del imperio. Por ejemplo, nosotros tenemos en la India, en Etiopía, también hasta en Armenia, Alemania, Irlanda, Francia, donde había llegado el Evangelio. Algunos de esos sectores ya no están dentro del imperio, sino que el Evangelio se extendió más allá del imperio. Muy bien, muchas gracias.